A Dos Voces. Un encuentro con alternativas de opinión Y temas de nuestra actualidad. Un espacio para las audiencias. Damos voz a temas sociales, Derechos humanos, libertad, género y sexualidad, con amigos, políticos. expertos y no tan expertos. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de A Dos Voces, un programa en el que visibilizamos temas de inclusión, sexualidad y derechos humanos. Mi nombre es Víctor Hugo Lozano y agradezco que nos siga a través de las distintas plataformas del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Como cada jueves me encuentro compartiendo voz con mi compañero Andros Silva. Andros, buenas noches. Buenas noches, Víctor, a ti y a toda la audiencia que nos escucha a través de Radio Zacatecas por el 97.9 FM, también a través de Canal 24.1 y a través de redes sociales. Les queremos agradecer nuevamente todo el acompañamiento, el arropo, el cariño, el amor que nos han dado, que nos han hecho llegar a todos con sus mensajes, con sus felicitaciones por este espacio, Víctor. Claro, y también a quienes nos siguen a nivel nacional también por ahí, gracias por estos mensajes de apoyo y por supuesto es un espacio para todos. Andros, el día de hoy tenemos un tema bastante extenso, que por tiempo pues trataremos de abundar en lo más importante. Hoy en día hablar de inteligencia sugiere valorar las múltiples habilidades y capacidades presentes en cada uno de nosotros, que nos ayudará a desarrollarnos como personas y a adaptarnos adecuadamente al medio en que vivimos. Es necesario dejar atrás las visiones restrictivas y reduccionistas de la inteligencia en general para dar paso a una perspectiva global en la que tienen cabida aspectos tan relevantes como las emociones y los sentimientos y también, ¿por qué no?, en el plano sexual. Hoy nos centraremos en eso, pero más específicamente en aspectos de la sexualidad y la inteligencia en la mujer. Así es, y para abundar en este tema tenemos con mi invitada a la doctora Cristal Yurinova, Fibela Esparza, sexóloga especialista en temas de género y también, como ya lo comentabas, sobre sexualidad. Importante que ya se los decíamos en el programa anterior, pues este es un espacio para que justamente platiquemos de los temas que tal vez pudieran llegar a ser incómodos, pero Víctor, de los que hay que hablar. Exactamente, pues bien, es lo que hemos preparado para esta emisión, así que continúe con nosotros aquí en A Dos Voces. Víctor, pues comenzamos con este programa. Justamente hay un debate en el tema de la nadadora estadounidense Liv Thomas, esta mujer trans que ha llevado varias victorias ya en los Estados Unidos en sus competiciones. Desde luego, pues ha generado muchísima polémica ahí en el tema del ámbito deportivo. También en otros temas que vamos a estar tocando justamente, pues se va a realizar la próxima marcha LGBT y más en la Ciudad de México el 25 de junio. Así que, ¿te parece, Víctor, que si vamos a ver pues estas breves nacionales? Vamos, Después de 2 años de contingencia sanitaria por la COVID-19 y las suspensiones de máximos eventos para este 2022, regresa la marcha LGBT y más a las calles de la Ciudad de México. Los organizadores del evento han revelado que la marcha se realizará de manera presencial el 25 de junio, luego de que en 2020 y 2021 se festejara de manera virtual. A través de un comunicado oficial, los organizadores de este desfile informaron que tras la disminución de contagios a consecuencia del SARS-CoV-2, así como la estrategia de vacunación para la edición de este 2022, se podrá realizar de manera presencial y como desde hace varios años atrás se venía celebrando. El lema de la marcha para este 2022 es "Las calles son nuestras por una diversidad libre de odio, violencia y machismo". La nueva película de Disney Pixar, inspirada en el personaje que dio pie a Buzz Lightyear de Toy Story, contará con un beso homosexual entre 2 mujeres. Es la primera ocasión en que Disney incorpora en una película de animación un mensaje de dicha naturaleza. Warner Bros. Cortó la escena de amor gay de Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore para apaciguar los censores comunistas en China. La productora decidió cortar el clip de 6 segundos en el estreno de esta cinta en el país asiático. La mayoría de las mujeres cisgénero no tienen problemas en competir con mujeres trans en los deportes, de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad de Monash en Australia, el cual arrojó que menos de una cuarta parte de las mujeres creían que las atletas trans tienen ventaja injusta cuando juegan en un equipo deportivo femenino. Sin embargo, por la parte masculina, el 45%
86% de los hombres encuestados sintieron que las mujeres trans sí tienen una ventaja injusta cuando juegan en un equipo deportivo femenino. El debate se ha desatado tras el caso de la nadadora estadounidense Lia Thomas, que el pasado 17 de marzo se convirtió en la primera persona transgénero en ganar un campeonato en Estados Unidos en la historia de la División 1, al completar las 500 yardas en natación en estilo libre femenino en 4 minutos y 33.24 segundos. Oye, pues muy importante saber lo que está pasando, sobre todo con estos temas de inclusión en los deportes y pues ahora sí que las marchas que ya van a estar pues funcionando como tal en las calles, ¿no? No, y sobre todo, Víctor, hay que comentar lo que este tema justamente de esta nadadora estadounidense ha generado muchísima polémica en el tema deportivo. Ahí está ya esta investigación que nos presentaban por parte de la Universidad de Australia, donde, bueno, se hizo un censo con la población, con atletas femeninas y atletas masculinos, sobre qué opinaban ellos sobre que una mujer trans pues participara justamente en este tipo de competiciones deportivas, y ahí está que la mayoría, bueno, de acuerdo a este estudio que comentaba esta universidad australiana, pues hay muchísimos atletas femeninas que no tienen ningún problema en que justamente se incorporen pues estas deportistas, mujeres trans, a las competiciones. Entonces, sin duda, pues es un tema que ha generado muchísima polémica. Entonces, esperemos a ver cuál es el futuro de esta importante nadadora que hoy por hoy ya está rompiendo récord. Así es, y vamos a estar muy al pendiente de todos estos aconteceres para dárselos a conocer aquí en este espacio. Andros, bueno, justamente hablando sobre el tema de la marcha de la diversidad sexual, la semana pasada se presentó la convocatoria para participar en la organización y logística de la 20ª Marcha del Orgullo LGBTQ y más de Zacatecas 2022, mediante el cual se busca que diferentes organizaciones sociales, colectivos e integrantes de la sociedad civil se sumen para hacer valer todos los derechos de esta comunidad. Nuestro compañero Franco Elizondo nos comparte esta información. Vamos a verla. El Ayuntamiento capitalino, a través de la Unidad de Diversidad Sexual, dio a conocer la convocatoria para participar en la organización y logística de la 20ª Marcha del Orgullo LGBTIQ Zacatecas 2022, mediante la cual se busca que diferentes organizaciones sociales, colectivos e integrantes de la sociedad civil se sumen a la lucha para hacer valer todos los derechos de esta comunidad. Que Zacatecas tiene una deuda histórica con la comunidad, pero al día de hoy las instituciones públicas le apuestan a la visibilidad y a trabajar en favor de las necesidades de la población LGBTIQ. Este ayuntamiento de Zacatecas se ha caracterizado por ser una administración incluyente, pero sobre todo generadora de acciones que velen por el cumplimiento y la protección de todos los derechos humanos de las personas LGBTIQ. Alejandro López, representante de YAC México, organización encargada de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de la población LGBT, destacó que es la oportunidad de seguir alzando la voz para frenar los casos de acoso y discriminación contra ese sector. La Marcha del Orgullo es una representación, es una exigencia, no para pedir tolerancia, porque la tolerancia la debemos eliminar de nuestro vocabulario. Es una exigencia para pedir respeto genuino a nuestras identidades y expresiones, pero también es un movimiento de amor y libertad que nos ha permitido expresar nuestros sentimientos en las calles y que nos ha permitido poder salir de ese closet, como le llamamos, y poder decirle al mundo, estos son mis colores, y estoy muy orgulloso, orgullosa de ellos. Por su parte, la encargada de la Secretaría de Gobierno Municipal, Magdalena Beltrán Vázquez, reiteró el respaldo del ayuntamiento para este tipo de actividades y señaló que la administración actual se ha caracterizado por ser incluyente y promover los derechos humanos de todas las personas. El presidente municipal, doctor Jorge Miranda Castro, ha dado instrucciones precisas para que se atienda y estamos completamente comprometidos con el movimiento LGBTIQ+. Tenemos la indicación permanente de abonar con todo nuestro esfuerzo y todo nuestro trabajo para que la ciudad de Zacatecas sea un espacio libre de discriminación. Para el Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez. Bueno, pues ahí está la información y pues esperemos que pues todos participen en esta marcha.
Así es, y la verdad es que de suma importancia, bueno, ahorita que comentamos la noticia de la Marcha de la Ciudad de México, bueno, 2 años de que no se realizó este importante desfile allá, bueno, se hizo de manera virtual, sin embargo, yo creo que para muchas personas pues es el espacio desde lo colectivo ir a desfilar con estos carros alegóricos que muchas veces las marcas se suman también, colectivos, representantes de la sociedad civil, artistas, y es un espectáculo increíble. Y aquí en Zacatecas, que recordemos que bueno, la Marcha de la Ciudad de México es en junio y en Zacatecas generalmente pues es entre los meses de julio y agosto que se realiza esta importante, la marcha número 20. Víctor. 20 ya, bueno. 20 marchas ya en Zacatecas. Sí, es importante también pues recalcar que es importante que se lleven a cabo precisamente porque nos ayudan a visibilizarnos, el lenguaje, pues a todos nosotros, ¿no? También es un espacio para que todos demostremos nuestro orgullo. Así es, bueno, pues ¿qué te parece si vamos a una pausa y justamente ya regresamos con nuestra invitada que ya está en el estudio y que nos va a venir, bueno, a platicar de este tema, el tema de la sexualidad femenina. Así que, ¿qué te parece si vamos a una pausa y ya regresamos? No se vaya, estamos aquí en A Dos Voces. Vamos a una pausa. No le cambies. Estamos de vuelta. Bien, ya regresamos y como les comentábamos en el principio de este programa, ya está aquí en el estudio nuestra especialista. ¿Andros? Así es, Víctor. Bueno, pues es un gusto que nos acompañe pues la doctora Cristal Yurinova Fibela. Bienvenida, doctora, a este espacio. Ahorita ya platicábamos antes de que se prendieran las cámaras y bueno, pues ella pues ya nos venía contagiando de toda su energía aquí en el foro del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que aceptaste. Bueno, pues primero si pudieras comenzar presentándote y contándonos algo breve de exactamente a qué es lo que te dedicas. ¿Qué es lo que hago? Tu materia. ¿Qué no hago? Ajá. Justamente, pues mi nombre es Yurinova Fibela. No me considero una especialista en el tema porque para ser una especialista nos falta mucho todavía, inclusive hasta los especialistas, ¿sabes? Pues me dedico a este ámbito de la sexualidad, es un área que me llena muchísimo y que siempre me ha llamado la atención, sobre todo por cómo la vivimos y desde dónde la vivimos, ¿no? Entonces, estoy encantadísima de estar con ustedes, gracias por la invitación nuevamente y es un placer porque vamos a hablar de placeres justamente. Así es. Bueno, y justamente para hablar de inteligencia sexual es hablar también de placer y deseo, pero ¿en qué consiste literalmente? Por favor nos puedas comentar a qué se enfrenta sobre todo la mujer en este tema, porque creo que en ocasiones, híjole, el tema de hablar de placer y luego de pronto desafortunadamente vemos que el placer en ocasiones está peleado en cuanto a que lo podamos experimentar como tal y bueno, en la mujer desafortunadamente no se diga. Es que, sabes, desde el ejercicio pleno de la sexualidad ya hay muchas limitantes. Claro. Cuando hablamos de este mundo del placer femenino, sobre todo, pues hemos vivido y nos hemos vivido desde limitantes, ¿no? O sea, tenemos una educación súper castrista, tenemos una vinculación con otras personas desde como objetos del deseo, ¿no? Sí. Por eso siempre me pregunto, ¿no? ¿Cómo vivencian las mujeres su placer? O si somos consumo solamente, ¿no? Cuando yo hago esta pregunta a las usuarias o cuando vienen pacientes en búsqueda de estas respuestas, la primera cuestión que yo abro es ¿cómo te has vivido desde tus saberes, tu sexualidad? ¿Cómo te vives? ¿Cómo es el ejercicio pleno de esa sexualidad? ¿Te vives para otras, para otros o te vives desde ti, no? Porque normalmente pues estamos al servicio, o sea, nos han educado a estar al servicio de. Entonces, cuando hablamos de placer, desafortunadamente, desde que yo tengo uso de
y lectura, siempre he visto, ¿no? Cómo satisfacer a los demás. Claro. O sea, cómo hacer un mejor sexo oral, cómo hacer mejor en la cama, cómo, o sea, siempre es como complacer al otro. Sí, porque uno también igual piensa, ¿no? O sea, cuando estás en el acto sexual, piensas en la otra persona primero antes de pensar si lo estás disfrutando tú, ¿no? Claro, y aparte, queramos o no, vivimos en una sociedad bien falocentrista, coitocentrista. Yo siempre lo he dicho, Totalmente. esto no es ser, o sea, esto no es placentero para muchas, ¿no? Y creemos en esta visión, obviamente desde este coitocentrismo, que eso resulta placentero, cuando realmente la sexualidad no se limita a eso, ¿sabes? Claro, incluso también tiene que ver el dolor, ¿no? Que tampoco el dolor no es siempre, pues, sinónimo de placer, por ejemplo. Claro, claro. No, y bueno, la verdad es que, híjole, a mí me gustaría comentar esto porque creo que siempre lleva como esta connotación. He escuchado, no sé si ustedes también lo han podido en alguna parte captar, que de pronto vemos a la sexualidad como algo que únicamente es con fines reproductivos, y lo he escuchado muchísimo en algunos, pues discursos de personas, bueno, desde luego también provenientes de la religión, pero también de personas que todavía pues sigue prevaleciendo el tema de que el acto sexual se trata únicamente de reproducción, y cómo sales de eso hacia afuera para empezar justamente ahorita lo que decías, a vivir y a experimentar la sexualidad con todo lo que conlleva. Es que justamente hablábamos de inteligencia, ¿no? Porque es claro. importantísimo hablar del potencial erótico que habita en todos los seres vivos, ¿no? Y ese potencial erótico específicamente de la humanidad. Cuando hablábamos de placer femenino, justamente cuando me brindaban este tema, así de lleno me fui a esta parte de decir cómo nos vivimos. O sea, vivimos desde el juicio, tanto externo como interno, cuando disfrutamos plenamente nuestra sexualidad. ¿Qué es el disfrute pleno, no? O sea, así, en todo su término. ¿Qué es disfrutar plenamente el ejercicio de nuestra sexualidad? Tal vez, y también lo vimos desde una manera bien estereotipada, ¿no? Porque si lo vemos así, todas las mujeres atraviesan por múltiples contextos. Entonces, si lo vemos desde ahí y preguntamos a nuestras usuarias, al público, a la población civil en general, cómo viven su sexualidad, van a ser múltiples aristas. Lo que sí, justo como lo manejabas, Víctor, el dolor atraviesa a cada una de nosotras cuando hablamos de sexualidad. Porque si hacemos, o sea, no hace falta hacer ni siquiera un sondeo, así nada más hay que ponerlo a circular en las redes, ¿no? ¿Qué tan placentera es tu vida sexual? Desde niñas hasta adultas mayores en plenitud, nos pueden decir que su ejercicio no ha sido 100% pleno. Y eso desafortunadamente es a lo que me dedico. A que la sexualidad no nos duela, a que vivamos una sexualidad plena, satisfactoria, pero sobre todo tenemos que desenmascarar un montón de juicios que nos fuimos poniendo y que nos ponen todavía por el simple hecho de ejercer nuestra sensualidad. Por eso hablo de potencial erótico, por eso hablo de cómo nos relacionamos con las demás, con los demás, desde esta inteligencia sexual, ¿no? Así, son muchos términos que nos acabas de bombardear que precisamente queremos analizar para que nuestra audiencia se dé cuenta de que pues tenemos que tener el valor de acercarnos, ¿no? De conocer. La salud sexual de las mujeres, al igual que la de los hombres, es importante para el bienestar emocional y físico. Y aunque se nos hace difícil hablar de sexualidad, ¿qué podemos hacer para lograr una vida sexual con satisfacción, ¿no? Que eso es importantísimo, ver primero por nosotros. Claro, y justo cuando hablas como de esta receta mágica, ¿no? Porque justo cuando entran a consulta, lo primero es así como que, pues dame la receta, ¿no? O sea, ¿qué tengo que hacer justamente para ser plena en la cama, ¿no? O en la cocina, o en la sala, donde gusten, ¿eh? Donde gusten. Realmente ahí no hay límites. El punto es que no hay una receta mágica. Por eso yo siempre les regreso la misma pregunta y les digo, bueno, ¿y en qué otras áreas de tu vida no te vives satisfactoriamente, ¿no? O sea, tú puedes ser muy bueno en tu trabajo, excelente, pero entonces, ¿cómo estás equilibrando esa vida
desde los vacíos que tenemos, ¿no? Porque obviamente todas tenemos vacíos. Obviamente, inclusive hasta la obligatoriedad de la sexualidad es como de, ay, no, pues es que ya mi marido me lo pide todas las noches y ¿sabes qué? Para dormir, ya. O sea, ya ni siquiera le puedo decir me duele la cabeza, no. Ya es como de, ya, sírvete y listo. Y yo así como de, ¡qué fuerte! ¡Qué fuertes declaraciones! Estás hablando también del apetito sexual de la mujer, ¿no? O sea, también hay formas, maneras, incluso mujeres que dicen, es que a mí no me apetece, pero si él quiere... Pero, ¿sabes? Desde ahí es como el apetito, ¿no? Porque muchas dicen, no, es que la mujer tarda más en calentarse o tarda más en entrarle aquí como... Yo, no, amigo. Que te tarde a ti y que tú no sepas cómo entrarle para justamente satisfacer esas esferas, es como, pues, vuelvo a preguntarte, ¿qué tan poco satisfactorio o qué tan poca satisfactoria te está haciendo la vida misma, ¿no? Porque no se trata de eso, se trata de un encuentro. Y ese encuentro, porque lo podemos ver como un poco egoísta, ¿no? Inclusive a mí me llamaba la atención porque decíamos, sí, nos vivimos en el placer del otro, sí, pero este encuentro es un encontronazo con 2, 3, 4 mundos, los que quieras, pero el punto es que te encuentras. Y ese encuentro se vuelve un desencuentro muchas veces, porque o no te encuentras en la otra persona o te encuentras con un espejo, ¿no? De esos sentires, de esos vacíos. Es como ahorita, ¿no? Que se está viviendo mucho las mujeres antes no lo vivíamos así, pero ahora las nuevas juventudes es como de decir, ¿sabes qué? Ya, o sea, ese issues de la sexualidad sumisa, opacada, o sea, simplemente las nuevas juventudes están viviendo su sexualidad abiertamente. Exactamente. No, y nos están enseñando también a las personas que pues ya somos un poquito más grandes, también a lo mejor ese empuje que de pronto no nos damos para querer experimentar nuestra sexualidad, porque yo creo que tocábamos, o tal vez ahorita el tema lo queremos concentrar o enfocar en que es algo que necesariamente se empareja, pero esto es incluso hasta personal. Justo porque decíamos el encuentro del otro o contigo mismo, ¿no? O contigo misma. Justamente la sexualidad embona todo eso. Por eso es que es bien importante hablar de inteligencia sexual. Claro. Así como fabricamos otro término de la inteligencia emocional, es justo hablar de la inteligencia sexual. No nacimos aprendiendo a encontrarnos, o sea, definitivamente, muchos dicen, ¿no? El sexo es instintivo, y yo sí, para los animales. Pero pues nosotros no somos, o sea, tenemos una parte animal, pero no somos animales del todo. O sea, somos entes bien integrales y hemos evolucionado en forma de los demás, ¿no? O sea, por eso hablar del contexto es tan importante. Entonces, entre más inteligente es uno, más puede disfrutar la sexualidad. Justo es como proporcional, ¿no? Porque muchas veces es como de, entonces si soy media bruta, pues no podría disfrutarlo. Y yo, a ver, no, espérame tantito, porque también no está peleado, claro, no se trata de eso. Justamente se trata de darte el disfrute, de darte al goce, de darte al placer. Pero entonces ahí es donde encontramos las limitantes, que muchas veces, como tú lo mencionabas, ¿no? Vivir esta vida reproductiva desde esta educación meramente biologicista, ¿no? Claro. De, no, pues es que el sexo se hizo para las personas que procrean. A ver, entiéndase que el sexo biologicista tiene esa finalidad, pero nosotros no somos animales, o sea, somos una parte. Por eso es que el instinto sexual estuvo en boga mucho tiempo, pero ahora vienen con estos nuevos términos, que no son tan nuevos, te lo comentaba, cuando hablamos de inteligencia sexual, ¿no? ¿Qué se necesita para vivir una vida plena, satisfactoria en el ámbito sexual? Primero yo te preguntaría, ¿cómo te estás viviendo en otras esferas? ¿O qué estás buscando en llenar vacíos con un sexo sin sentido que al final lo único que te deja es más vacío, ¿no? Claro. Y que tarde o temprano te das cuenta que, pues ya el pretexto de me duele la cabeza ya no es como tan viable, ¿no? O ya el pretexto de qué hago con el encuentro de una misma o con el encuentro de los demás. ¿Cuáles son las exigencias que te haces tú y que te hacen los demás, ¿no? Porque vivimos una educación bien castrista, por eso te lo digo. Y es esta parte también como del coito, ¿no? Así es como de, bueno, o sea,
estamos rompiendo un montón de paradigmas, si lo vemos así. Y digo estamos porque estamos en una generación en medio. Sí. O sea, ya no estamos tampoco con estos históricos discursos del sexo es meramente procreativo, pero tampoco estamos en este discurso de sexo para todo el mundo, ¿no? Claro. O sea, estamos ahí como de encontrándonos. Por eso es que hablo de romper paradigmas. Estamos encontrando este equilibrio. Exacto. A mí me gustaría que para la gente que tal vez nos esté viendo o escuchando, que me imagino tal vez que está teniendo esta situación al interior de su, pues sí, de su relación, justamente ahorita como lo tocaban, donde tal vez pues está muy bien el compañerismo, está muy bien el amor, está muy bien muchísimas cosas, son buenos compañeros, se quieren, se aman, pero falta la parte sexual. ¿Qué le dirías a alguien y que yo, tal vez qué esté ahí con triste. este tema? Porque justamente, fíjate, o sea, eso en terapia se ve muchísimo, ¿no? Claro. Funcionamos muy bien, tú lo acabas de decir, somos súper buenos compañeros, somos un equipo guau, pero sexualmente no funcionamos. Y yo, entonces, ¿por qué no son compañeros de cuarto? ¿No? Claro, porque no son amigos. Claro, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Son team, o sea, son un team, nada más. Sí. El punto aquí, voy al potencial erótico, ¿no? Porque el encuentro justamente es ese. Cuando tú haces esta conexión individual y con los demás, es justamente cuando deja de dolerte. Cuando deja de dolerte tu sexualidad. Por eso, uno de los máster, uno de los grandes, donde yo me eduqué, me formé y me deformé y me deseduqué en sexualidad, Gayao lo dijo siempre, trabajemos para que la sexualidad no nos duela. Trabajemos para que en el ámbito de la cama, el sofá, la oficina, donde gusten, podamos ser plenos y no desde el consumo, ¿sabes? Porque al final consumimos cuerpos. Claro. Pero no, es un encuentro. Entonces, si es ese encuentro donde tú solamente estás saciando estas necesidades, es como el apetito, ¿no? Pues no hay hambre, amigo. Es como cuando no encuentras bien qué comer y te compras la pizza de la esquina que la verdad estaba fría y no te supo igual. Y terminas igual. O sea, terminas igual como Terminas llegaste. insatisfecho. Exacto. Ay, tenía ganas de unos tacos. Exacto. Ajá. También. Y al final, a eso voy. ¿Por qué una vida sexual tiene que ser insatisfactoria? Muchas mujeres se viven desde ahí toda su vida. Justamente y saludos a mi usuaria si me está viendo, no voy a ventilarla, pero su nombre es, de 80 años, me decía, Cristal, yo nunca he sentido un orgasmo. Claro. Wow. No sé lo que se siente. O sea, me lo han contado. Yo sé cuándo procreé a mis 2 hijos. O sea, puedo decirte hasta la fecha exacta cómo se hizo, así te lo puedo recordar tal cual. Pero si te soy sincera, yo no quiero morir sin haber sentido un orgasmo. Y yo me quedo pensando, 80 años. 80. Pero hay posibilidad. Claro. Porque pensamos también que la sexualidad se vive solamente a una cierta edad. Exacto. Y ahí es donde entran todos estos factores, ¿no? Porque muchos dicen, ay, es que los adolescentes, ¿no? O los, entre comillas, ¿no? Los viejitos, es como si ya no tuvieran derecho. Y ahorita justo que presentabas el programa, esta parte de los derechos, Sí. el sexo es un derecho. Claro. Ejercer tu sexualidad plena, responsablemente y satisfactoriamente es un derecho. Grábenselo así bien, anótenlo. Tenemos que vivirla, tenemos que sentirla, pero no desde este llenadero de vacío, ¿sabes? Porque al final solo consumimos. Por eso voy a esta parte del ejercicio femenino. ¿Qué has hecho toda tu vida para que sea solo consumo y estés al servicio de? Porque si se fijan, así nos hemos vivido. O sea, si hacemos como un panorama histórico en las revistas, es como, ¿qué tienes que hacer para servir a tu hombre? ¿No? Y es como que de repente llegan y, ay, es que yo quiero que se quede a mi lado. Dame tips para que ella se quede o él se quede a mi lado. Y yo así de... Ahí estamos. Hay problemas en la cama. Pero entonces vamos más allá, ¿no? Vamos más allá del contexto. ¿Hasta qué punto nos ha dolido tanto nuestra sexualidad que cambiamos el placer por el displacer, ¿no? No importa, o sea, no importa, tú date a ver si logro satisfacer mis necesidades. ¿Y las tuyas dónde quedan? O las mías dónde quedan. Y vamos a lo otro, ¿no? A la responsabilidad colectiva. Que eso es lo importante. Así como te dicen que hay responsabilidad afectiva, también debe de ser responsabilidad colectiva en lo sexual. Claro, claro, definitivamente. Oye, Cris, otro tema que no quiero dejar pasar. Hablaste de la edad.
Desde, no sé, para la audiencia joven que nos está sintonizando, que no ha probado la sexualidad, ¿en qué momento puede iniciar su sexualidad? Cuando estén listos, cuando se sientan listas, que nadie les force, que no porque la amiguita, no porque el amiguito. Realmente el sexo se disfruta y se ejerce cuando te sientes lista o listo o liste, ¿no? Definitivamente, aquí no puede haber coerción, porque si lo vemos así no vamos a vivir, arrastramos heridas sexuales que pues tal vez fue algo que no disfruté, no me sirvió y lo repetimos hasta el cansancio o hasta que vamos a terapia. Eso es bien importante trabajar todo esto en terapia, porque vuelvo a repetir a Gallao, definitivamente mi chamba es que la sexualidad ya no nos duela. Y a eso me dedico. Justo cuando me preguntabas a qué me dedicaba. Sí. No, y sobre todo esta parte que dejemos de ver a la sexualidad como algo que no puede ser disfrutable, no sé si lo estoy diciendo bien, pero que en esta parte que justamente tiene que ir también a la satisfacción personal, porque tu sexualidad, al igual que tu salud y que muchísimas cosas, es tuya y esa no se delega. Así es. ¿Verdad? Así es. Bueno, pues ya para despedirnos, ¿algo más que quisieras añadir? Algo que le quieras dejar bien en claro a nuestra audiencia para que se acerque a estos temas sexuales. Hay que cuidarnos, hay que preguntar, hay que vivir, hay que sentir. O sea, no podemos evadir estos términos que nos tocan, que nos competen y que, como lo decía Sandros, ¿no? Es algo individual e intransferible. O sea, la sexualidad es única, individual e intransferible. Y para vivirla y ejercerla plenamente hay que ir quitando todos esos temitas que nos incomodan para que ya no nos duela. Definitivamente. Wow, pues qué bonito, pues siempre bienvenido a este programa, qué bonita plática, la verdad muy nutritiva y justamente esto es lo que queremos nosotros, como ahorita lo mencionabas, es de pronto reeducar a las personas que nos están escuchando justamente sobre temas que tienen que ser platicados y pues también contados por especialistas. Que aparte que es, ya lo decía la doctora, nuestros derechos. Son derechos sexuales que nosotros debemos de ejercer. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, siempre bienvenido a este espacio. Esperemos no sea la primera ni la última, pero hay mucho por lo cual hablar y expresarnos aquí. Este es tu espacio. Muchísimas gracias. Gracias, pues los esperamos nosotros el próximo jueves en punto de las 9 de la noche, aquí en A Dos Voces, ya lo sabe, a través del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego. A Dos Voces. Un encuentro con alternativas de opinión Y temas de nuestra actualidad. un espacio para las audiencias. Damos voz a temas sociales, Derechos humanos, libertad, género y sexualidad, con amigos, políticos. expertos y no tan expertos.